Muy bien, vamos a comenzar hablando un poquito sobre los estimados de costos para proyectos. Este es un tema que van a tener que utilizar para el ejercicio que van a estar haciendo para el final del curso. Los, los norteamericanos tienen una asociación para estimación de costos para proyectos, así como lo ven allí, y lo tienen clasificado. Yo creo que la mayoría de ustedes ha trabajado un poco con estos conceptos, de todas maneras, y la clasificación de los proyectos va desde clase 5 hasta clase 1. En la medida que el número de la clasificación del proyecto es mayor, como está ahí a la izquierda, la incertidumbre en la información que se tiene para hacer el estimado es menor, de tal manera que hay mucho más variabilidad en el estimado. Y ahí a la derecha tienen el límite inferior y el límite superior de lo que puede hacer la desviación. ¿Okay? Esta es la desviación típica en este tipo de proyectos. Es decir, un proyecto clase 5, los estimados más bajos pueden estar desviados entre menos 20 y menos 50 y por el lado superior por más 30 a más 100. O sea que prácticamente pueden dar una estimación que es el doble a la hora de la realidad que lo que se había estimado. Y tienen un resumen de la metodología que se usa y de los tipos de parámetros que van asociados con esas estimaciones. Vamos a conversar un momento ahora, después que vimos brevemente eso, cuáles son los costos asociados con proyectos de ingeniería, procura y construcción, cómo se distribuyen entre esas tres etapas. En general, la ingeniería, procura y construcción es parte de cualquier proyecto. Sin embargo, hay algunos proyectos que por su naturaleza las empresas grandes los denominan así. Yo también creo que en muchos casos ustedes pueden haber estado, la mayoría de ustedes puede haber estado en contacto con proyectos que, que llaman a una licitación solo para la construcción y que la ingeniería la hacen por un concurso de credenciales. En todo caso, en esa situación, el dueño es el que lleva el control del proyecto de alguna manera, con alguien que le lleva esa gerencia, y siempre hay que hacer una ingeniería y luego hay que hacer una procura, que en algunos casos también se delega un poco en la gente que va a hacer construcción. Eso cuando no hay equipos grandes, importantes, que hay que mandarlos, hay que diseñarlos y mandarlos a fabricar. En proyectos industriales eso sí se hace, y lo que se acostumbra en proyectos muy grandes industriales o que involucran una gran inversión es contratar todo el paquete con una sola empresa, y esa empresa subcontrata en caso de ser necesario y de acuerdo con el cliente si va a contratar parte de la ingeniería o de la procura o de la construcción. En los proyectos de los entes oficiales, por lo menos en Venezuela, el Estado hace en la medida de lo posible la procura a través del organismo que está haciendo el proyecto, porque como ustedes ven ahí, la procura es la parte que es más gruesa del proyecto en general. Y la ingeniería es simplemente entre el 10 y el 15%.
y la construcción oscila entre 30 y 35%. Cuando hablamos de ingeniería, ese 15% se distribuye entre ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalles, con esos porcentajes estimados, esos rangos que yo les he colocado allí. Para la ingeniería conceptual, que no se tiene mucho, sino que se está dilucidando si el proyecto sería viable en la mayoría de los casos, lo que se emplea en ingeniería no va nunca más allá del 10%. En general está más o menos entre 5 y 10% de ese 15% que es el costo de la ingeniería para todo el proyecto, si tomamos el máximo del rango que indicamos arriba. Para la ingeniería básica oscila ya entre 15 y 25%, y la ingeniería de detalles sí abarca un 50 a 60%, porque la ingeniería de detalles involucra hacer los planos como construidos, que eso a veces se obvia en muchos casos, y eso es una falla importante. Después les voy a contar una anécdota con relación a eso. De manera que la ingeniería hay que mantenerla activa hasta el final del proyecto, con poco personal, porque hay primero que tomar en cuenta todos los cambios y hacer los ajustes que sean necesarios, y finalmente generar los planos como se construyó el proyecto en definitiva. Y cuando hablamos de ingeniería, entonces también de ese 15% que estamos empleando, se divide por disciplinas. En los proyectos grandes hay procesos, toda la parte que tiene que ver con el manejo de la actividad que involucra lo que esa empresa va a hacer. Está la civil, la ingeniería civil, que toma en cuenta la arquitectura, la vialidad, la hidráulica y los drenajes, la geotecnia y la ingeniería estructural. La electricidad, la instrumentación y control, los equipos mecánicos y las tuberías. Y fíjense que la ingeniería de procesos oscila entre 13 y 15% más o menos, la civil entre 10 y 13, electricidad entre 12 y 15, instrumentación y control 11 y 13, equipos mecánicos 15 y 22 y tuberías 19 y 22. O sea que los equipos mecánicos y las tuberías, que son prácticamente del mismo grupo de gente, los ingenieros mecánicos, están casi cerca del 50% en los casos en que son proyectos muy grandes, el 44% de lo que sería el costo de la ingeniería total. O sea, de ese 15%, el 44% es para la parte de los equipos mecánicos y las tuberías. La anécdota que les iba a referir con relación a los planos como construidos es que yo no sé si se las había referido en algún momento, pero vamos a repetirla en todo caso porque es importante. Todos ustedes han escuchado hablar de Galarraga, Andrés Galarraga, deportista pelotero venezolano que estuvo en las grandes ligas y que tenía el récord del jonrón más largo de las grandes ligas. Eso lo sometieron a revisión en una oportunidad, como debe ser, pues, porque eso tienen que sustentarlo muy bien. Y resulta que buscaron el plano del estadio, hicieron unas mediciones y comparaciones de la forma en que fue visto que el batazo sobrepasó las gradas, el límite más extremo del estadio por donde pasó por encima, y cuando midieron resultó que no daban los números. El batazo le quitaron el récord porque
el soporte que tenían con el plano del estadio indicaba que no cumplía con las distancias que realmente se estaban estimando. No obstante, entonces se hizo una revisión más detallada donde participaron algunos profesores venezolanos de la Universidad Central de Venezuela que publicaron luego un libro sobre la física del béisbol y en donde incluyen estos detalles y apoyaron a Galarraga para ratificar o no la veracidad de ese récord. Y una de las acciones que se tomaron fue medir el estadio tal como está el estadio actualmente. Para eso utilizaron una tecnología que se llama LiDAR, se escribe LIDAR, que es con rayos láser, que es de mucha precisión y es con un avión o un dron. Y lo que consiguieron fue que el estadio era más grande como construido que lo que indicaban los planos. Pero ese plano no estaba disponible, no existía, y entonces eso había motivado que en la revisión le quitaran el récord a nuestro pelotero. Y según entiendo, después de esta revisión, que ahí fue involucrada la Liga de Béisbol, tanto la venezolana como la Liga de Béisbol norteamericana de las grandes ligas, y entiendo que le restituyeron su récord a Galarraga. Entonces, en ocasiones hay algunos dueños y algunos gerentes de ingeniería que por pretender ahorrar algún dinero, tratan de disminuir la ingeniería una vez que se ha hecho la ingeniería de detalle. Y se les olvida que todos estos procesos que involucran los ajustes y los cambios tienen que quedar bien documentados para futuro. Otro caso es, por ejemplo, el que estamos viviendo ahora en la urbanización donde yo vivo, que esa la construimos entre todos, hicimos una asociación, etcétera, y construimos la urbanización. Y resulta que no se hicieron tampoco los planos como construidos. Entonces, ahora hemos tenido algunos problemas con los sistemas de distribución de agua y con otros elementos porque los tubos no pasan por donde dicen los planos que están disponibles. De manera que eso que les quede entonces como elemento de juicio para su ejercicio futuro, que la ingeniería debe continuar hasta el final de la obra y que se deben preparar los planos como construidos. Si llevamos esos conceptos de ingeniería conceptual básica y de detalle a los planteamientos que tiene la Asociación para Estimados de Costos, para la ingeniería conceptual, en general, lo más ajustado que puede estar un proyecto, o sí, una estimación, es con un proyecto un estimado entre clase 5 y clase 4, porque no hay mucha información de campo real. Lo que hay son algunos planos de geología, algunos planos con algunas curvas de nivel que a veces no están totalmente actualizados, que se toman de la cartografía del país, etcétera. Y se hacen unos estimados con base en otros proyectos similares al que se está haciendo, con base en estimadores que hay para eso. Y entonces la variabilidad puede ser muy grande para ese tipo de etapa, la ingeniería conceptual. Luego viene la ingeniería básica, en donde sí empieza a afinarse el lápiz, empiezan a hacerse cálculos un poquito más detallados, se hacen estimaciones de los diseños y la construcción de los equipos que haya que hacer allí, además de los edificios y la vialidad y
y los otros componentes que tenga el proyecto. Y entonces allí también se cuenta con alguna información de proyectos anteriores que tengan elementos parecidos a los que se van a usar en este proyecto, se actualizan, etcétera. Aquí empieza a jugar un papel muy importante la ingeniería civil, sobre todo en la parte de la geotecnia, que es la primera que tiene que ir en esta etapa para poder hacer los estudios de suelos. Para la ingeniería conceptual, en algunas ocasiones se tiene alguna información sobre la geotecnia y sobre la geología, más que todo sobre la geología, y con base en eso se estima un poco la geotecnia. Pero ya para la ingeniería básica, sí hay que tener entonces disponibilidad de información más precisa, porque los tratamientos de cualquier tipo de suelo que pudiese tener problemas son cruciales, porque los tratamientos de suelo siempre son muy costosos. Y la variabilidad del tipo de fundación también depende de esa condición. Entonces, durante la ingeniería básica se trata de ir al campo y tomar más información que sirva también para la ingeniería de detalles. Y ya finalmente la ingeniería de detalles involucra estimados que tienen que ser tipo clase 1, porque allí va el presupuesto real de la contratación final de las obras. Entonces eso debe tener hasta cierto punto la menor variabilidad posible. Entonces fíjense que dependiendo de la etapa de la ingeniería en la que uno se encuentra, va a variar la decisión de cuánta información debo disponer para poder hacer un diseño. Dicho esto, voy a comentarles entonces lo que he planificado para el ejercicio de ustedes. Este ejercicio se considera que usted es el responsable de una empresa industrial de llevar adelante la ejecución de un proyecto de ingeniería, procura y construcción para construir una planta nueva. La responsabilidad de usted es la de asegurar que el proyecto se desarrolle adecuadamente y con la calidad correspondiente a la inversión que se desea hacer por la empresa. Usted adicionalmente es el asesor o forma parte del grupo asesor de la junta directiva de la empresa sobre los aspectos técnicos y además de la conveniencia y solidez de las inversiones requeridas para los proyectos desde el punto de vista de que el resultado de lo que se va a obtener está acorde con la etapa del proyecto en cada una de las partes que vimos antes, y usted es uno de los que tiene la voz cantante para orientar las decisiones de la junta directiva de la empresa. Considerando esos aspectos, entonces, para este proyecto se le solicita que revise detalladamente la información que les voy a suministrar y que emita su opinión con relación a los siguientes aspectos del proyecto y del diseño. Porque como hemos visto, la información debe ir de la mano de la etapa del proyecto a la cual nos vamos a ir moviendo. Entonces, con el tipo de ingeniería, disculpen, con el tipo de ingeniería que está indicado en la solicitud de servicio que les voy a pasar, usted debe comentar si le parece que el estudio de suelos que finalmente le entregan, que también yo se los voy a pasar, es congruente y adecuado para la ingeniería que se está trabajando, o si no es necesariamente congruente ni adecuado. Y deben explicar sus razones con relación a ese hecho, tomando en consideración todo lo que hemos visto sobre caracterización de suelos. Además, disculpen,
Además de la importancia del proyecto y el tipo de ingeniería en el que teóricamente se le está haciendo la solicitud para que usted genere, para que el contratista de suelo genere la información. El segundo punto es que, de acuerdo entonces con los estimados de costos para eso que van a ejecutar en la primera parte, deben tomar en cuenta los estimados de costos para las distintas clases de proyectos y los estimados de presupuesto por cada tipo de ingeniería que están en las láminas que yo les acabo de dar. Si ustedes consiguen más información, pues bienvenidos sean, ampliarían su discusión. Y con base en eso, usted debe decidir o expresar o analizar si la empresa en algún momento decidió, sin consultarle a usted, utilizar alguna variante del proceso normal de un proyecto de ingeniería, procura y construcción, que va a ir generando información de la manera que les acabo de comentar. Y para eso hay dos ejemplos típicos o dos tipos típicos, valga la redundancia, de variaciones de la secuencia de la ingeniería. Hay uno que se llama front-end loading y hay otro que se llama fast track, que son muy parecidos. Esto es cuando las empresas quieren ganar más valor durante la etapa de diseño para ir adelantando la construcción por diferentes situaciones estratégicas que tenga la empresa. Y entonces lo que ustedes deben comentar es si el proyecto en, en una de estas dos modalidades tendría la justificación para haber hecho un informe como el que les voy a entregar, en donde hay no solamente la investigación del subsuelo, sino que hay mucha ingeniería y muchos cálculos asociados al proyecto. Entonces, lo que les pido que analicen en detalle y traten de contestar con su análisis es cuál es la congruencia que hay entre el estudio de suelos y su relación con la ingeniería, considerando, número uno, cantidad y ubicación de los sondeos, tipos de ensayos realizados en campo y laboratorio, compatibilidad de los diseños incluidos en el informe de la exploración del subsuelo con el tipo de ensayo realizado y el tipo de ingeniería solicitado. Se levanta entonces la pregunta, ¿cree usted que alguien decidió nuevamente, como lo referimos antes, sin consultarle a usted, el cambio de la modalidad del proyecto y por eso el informe de suelos tiene la estructura presentada? Y de ser así, si usted piensa que alguien cambió esa modalidad, se le pide que entonces, en función de la calidad de la información geotécnica que está dándose en ese informe, usted piensa que el proyecto es suficientemente robusto para garantizar la debida calidad de los diseños de las fundaciones y de las otras obras de el proyecto general. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora con relación a esto que hemos estado conversando? Hablen de una vez porque yo no los veo. No, pero sí, sí. ¿Me copia, profe? Sí, lo estoy copiando muy bien. Ok. Estoy viendo, en cuanto a la asignación, no tengo dudas, ¿no? Es un punto acerca de los porcentajes que nos comenta de la ingeniería, ¿no? Ingeniería civil 10 y 13%, ingeniería 10 y 15%. Esa ingeniería civil que habla de arquitectura, vialidad hidráulica y geotecnia es del 10 al 13%. Sí, del proyecto total. O sea, perdón, es Y del 10 al 13% del de la 15% ingeniería, de la ingeniería, sí. sí. Entonces, imagínese, usted nos está presentando una asignación que es algo muy parecido a la vida real.
y ese trabajo le toca a civil, Sí, le toca a civil. Entonces, no debería ser un porcentaje un poco mayor en la realidad, o sea, o un futuro cuando las cosas mejoren, porque es que no me cuadra toda la responsabilidad que nos dan para ese análisis que tenemos que darle al cliente, que es prácticamente una factibilidad por ese porcentaje. bueno, déjame decirte que en mi etapa en la que yo estuve trabajando en este tipo de actividades, porque yo he trabajado en ingeniería y he trabajado en investigación, más o menos por tiempos similares durante mi carrera. Y cuando empecé a trabajar en proyectos grandes, industriales, relacionados con esto, yo fui el primer sorprendido, así como estás tú, de que el porcentaje de ingeniería civil que contiene todas esas disciplinas que están allí, fuera de ese orden. A mí también me parecía bajo, pero resulta que la ingeniería de procesos también tiene un montón de cosas que hacer, tiene que definir cada uno, y en la ingeniería de procesos hay química y hay hidráulica también de los procesos químicos, y hay otro montón de elementos involucrados dentro de ese cálculo. Lo mismo en electricidad hay que calcular potencia, la necesidad de subestaciones, etcétera. Y en muchos casos de generación, o sea, diseñar los equipos para generación, porque a veces las instalaciones que hay para distribución de electricidad no son compatibles si van a poner un proyecto muy grande, porque le vas a quitar la corriente a mucha gente. Entonces, en muchos proyectos hay que generar la propia electricidad del proyecto. Y con los equipos mecánicos pasa lo mismo, y lo mismo las tuberías, pues. Sobre todo en el caso tuyo, me imagino que debes haber estado también involucrado y has visto que los costos de las refinerías y de las plantas de cualquier tipo, de procesamiento de crudos, de cualquier cosa, tienen una cantidad de tuberías y cantidad de tanques y cantidad de otros equipos mecánicos que son bastante importantes y costosos. Entonces, cuando uno compara los montos que se deben adjudicar o que se gastan, porque estos son números que realmente son históricos, esto lo tengo yo de la memoria de los casos históricos que atendimos, y los números andan en ese orden. Conforme. Sí, no, entiendo completamente, ¿no? Pero es un tema por ejemplo, fíjese, es una anécdota, mi cliente se gana las licitaciones y no me consulta nada de civil. Después me llama, mira, hay que hacer esto. Entonces le pasa el presupuesto y le parece caro. Pues bueno, porque no me consultaste cuando pasaste la oferta. Entonces, así estamos, pero bueno. Así son las cosas, pero lo que yo te recomiendo que hagas es que si tienes acceso a información de las otras partes del proyecto, las compares con los costos de lo que es la ingeniería civil de cada proyecto, a menos que haya la necesidad de un tratamiento mayor para el subsuelo, ¿no? Un mejoramiento de suelos excepcional, entonces allí se sale un poco de estos números. Pero estos números, más o menos en general, están dentro de lo que yo recuerdo que eran las variabilidades de los proyectos Sí, para petroquímica y para química seguro. y para electricidad. Yo estuve involucrado en esos tres tipos de proyectos. Y para terminar por mi parte de este punto, es que los que pueden pagar estos honorarios es la industria aquí en Venezuela ahorita. O sea, no hay otro cliente que pueda pagar esta ingeniería en otras áreas. No es tan fácil, por lo menos en la provincia. Claro, esto es como para empresas tipo Polar o empresas Sí, tipo, qué sé yo, la petroquímica, que la también tiene proyectos petroquímica. importantes, ¿no? La industria petrolera, por supuesto.
En algún momento tuvieron ligadas, yo no sé si todavía siguen o si separaron otra vez petroquímica de PDVSA, pero este, cualquier otro proyecto químico industrial grande o de otra naturaleza, por ejemplo, de generación eléctrica, para hacer plantas de generación y distribución de energía eléctrica, que se, que se hicieron varias recientemente, o se licitaron varias recientemente en los últimos años, los últimos 20 años en el país, requieren inversiones de esta naturaleza con estas características. En todo caso, estamos abiertos. Estos son números que yo traigo en la cabeza desde cuando yo estaba trabajando en esto. Si ustedes consiguen algo más, lo conversamos en la próxima sesión. Para eso son estas sesiones. Para darnos sorpresas así como esta. ¿Hay Bueno, alguno que tenga otra pregunta o algún otro detalle con relación a esto que hemos estado conversando? Profesor, Adelante. es que tengo una inquietud. Revisando los documentos que nos ha suministrado por el material, he visto las actividades de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Quisiera saber en qué etapa o en qué componente del proyecto de ingeniería, procura, construcción están considerados, por ejemplo, los costos para garantizar esa calidad. En general, hay dos partes. El aseguramiento de calidad entra en el diseño y por eso entra en la ingeniería. Y entra en las tres fases de la ingeniería conceptual básica y de detalle. Básicamente, por lo que yo les he comentado, que para el diseño sí es muy importante ceñirse a lo que indica la norma de diseño, porque eso es lo que va a garantizar la calidad del diseño que se está haciendo. El aseguramiento de calidad viene más bien en la etapa de construcción, en donde yo lo que tengo de experiencia es que no es la mejor decisión aplicar un aseguramiento de calidad que es basado en experiencias anteriores al control de calidad, porque el control de calidad tiene que ser que demuestre que lo que se construyó quedó como exigía el diseño, que es otra cosa. Es decir, vamos a poner el caso que les pongo siempre del concreto. Usted en la etapa de diseño de la ingeniería, usted dice, yo necesito que el concreto sea de 250 kilos por centímetro cuadrado, por decir algo. Y usted hace todo su diseño basado en que el concreto tiene que ser 250 kilos por centímetro cuadrado. Y hay unas normas que dicen que si el concreto es 250 kilos, usted toma el 0,45 de eso y le aplica esto y le aplica todos los modelos de diseño que se basan en el valor de la competencia que tiene que tener el concreto. Cuando vamos a la construcción, ¿qué es lo que se hace? Se busca cuál es la mina en donde se va a tomar la arena, la fuente para la arena, para los agregados. Lo mismo con el agregado grueso, se le hacen su prueba de los ángulos, toda la cuestión, se ve que cumplan con unas normas de calidad de material para poder ser usado en un concreto que vaya a tener una resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado. Se preparan las mezclas en el laboratorio, cuánto de la arena, cuánto debe ser la relación agua-cemento, etcétera. Se toman cilindros, etcétera. Se tiene un control sobre ese proceso para poder establecer el diseño de la mezcla. Y ahí estamos hablando ya de una parte de diseño dentro de lo que es la construcción final. Pero, ¿qué sucede allí? Usted no le dice al constructor, aquí está la fórmula y dale para adelante y más nada. Sino que usted le dice, aquí está la formulación del concreto, pero en cada vaciado usted se asegura de que usted toma una cantidad de cilindros para verificar que el concreto está dando 250 kilos. No es nada más que porque él siguió las indicaciones suyas de tanta arena, tanta piedra y tanta agua, cemento y tal,
y mezclado así, que tiene que durar tanto tiempo en la mezcladora y si le tiene que poner aditivo o no, ya usted aseguró que el concreto va a tener 250 kilos por centímetro cuadrado. Tienen que tomar los cilindros, tienen que ensayar los cilindros y la media y la distribución estándar de la resistencia del cilindro o de esos cilindros tiene que ser compatible con el valor de 250 kilos por centímetro cuadrado, que es el que exige el diseño. Lo mismo pasa con las otras componentes de la ingeniería de civil, sobre la calidad del suelo, por ejemplo. Usted no le dice, mire, aquí está, se hizo un terraplén de prueba y usted le da 5 pases con tanto regado de agua y tanta humedad y listo, ya usted va a tener la densidad. No, usted le da esa indicación, pero después cada vez que hacen una densificación o una compactación, usted va con un medidor un densímetro nuclear o con el densímetro tradicional y verifica que entonces le está quedando con la calidad que se esperaba que diera ese terraplén. ¿Estás captando la diferencia? Sí, perfecto. Gracias. Perdón, pues lo que yo concluyo es que el control de la calidad es necesario para garantizar el aseguramiento de la calidad, entiendo. Para garantizar que el concreto o la obra quedó tal como el diseño exige que debe quedar. ¿Me explico? En cierta forma estás un poco haciendo lo que tú dices, porque el diseño se hace con aseguramiento de calidad, pero para la construcción el aseguramiento de calidad no es suficiente. Hay que ir un paso más allá y demostrarlo. Y el último paso es que tenemos que tener también una garantía de que la prueba con la que vamos a evaluar la calidad está bien. Y no me dice que el concreto quedó bien cuando está quedando mal. O al revés, que está quedando mal cuando está quedando bien. Ese es el último paso en el control de la calidad. Tienes que tener un control de calidad, pero tienes que asegurar que la calidad, o tienes que verificar, pues, o garantizar, vamos a llamarlo así para no usar la misma palabra de asegurar, garantizar de que la prueba con la que estás midiendo la calidad está midiendo bien. Y por eso es que se piden certificados de calidad, por ejemplo, para las prensas con las que se ensayan los cilindros, el ambiente en que se mantienen los cilindros, que no sea un tratamiento inadecuado, que estén bien curados, etcétera, y que a la edad correspondiente se ensayen, y cuando se están ensayando que los elementos que se le hacen, que llaman los de topping, para poder asegurar de que la prensa distribuye la carga bien distribuida sobre la cabeza de los cilindros, está bien nivelada, porque si eso no está bien nivelado, el concreto toma más carga en el extremo que no está regular o que no está bien nivelado, y el cilindro se parte de una forma o se rompe de una forma que no es la forma adecuada. ¿Sí quedó claro ahora, joven? Ok, profe, gracias. Muy bien, para eso estamos aquí. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto? Vamos a ver. Vamos a ver. No, este no es. Esto se trata de un proyecto para una planta industrial de una empresa. Esto es una adaptación de la vida real, como bien ha apuntado José. Esto es un caso que yo tomé prestado de una de las empresas en donde yo trabajé en estas cosas y lo adapté. Traté de borrar todo lo que se refiere al sitio y al país, etcétera, porque lo que me interesa es el contenido, pues no quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni por qué lo hizo, y cómo se manejaron, ni nada de eso, ni cuáles normas usaron. Yo quité todo eso. Suponemos que están usando las normas que son, etcétera.
Entonces, hay una descripción para construir una nueva planta de un proceso industrial de almacenamiento de unos productos que tienen el tratamiento de un producto natural para llevarlo a una configuración para ser vendido. Eh, entonces, hay una descripción de la topografía, hay una descripción entonces de qué es lo que se está requiriendo. Va a ser un edificio que tiene, perdón, una planta que tiene un edificio industrial, tiene silos, una bodega de almacenamiento de producto terminado. Los silos son para la materia prima, el producto terminado es para el que ya está procesado y listo para las entregas. Hay una planta eléctrica que tiene una turbina de gas, como yo les refería, pero que debe funcionar con gasoil. Eso implica que hay que tener tanque de gasoil, hay que tener también un suministro de gas, bien sea con un almacenamiento local o que venga en una tubería de gas que garantiza el ente que maneja los gases industriales, quiero decir. Entonces, hay además tanques de almacenamiento de fluidos, hay sistemas de control de incendios, etcétera. Para el tratamiento hay una planta de agua desmineralizada, además hay un edificio administrativo y hay una zona de despacho del producto que tiene una báscula para el pesado de las gandolas y la certificación de la cantidad de material que está saliendo. Entonces todo eso son los componentes. Aquí hay una indicación muy breve de las características, la forma del terreno, las curvas de nivel, etcétera. Aquí está más o menos la distribución de dónde van cada uno de los componentes que acabamos de mencionar. Y eso es lo que se está pidiendo. Y se está pidiendo, hay un detalle muy importante que está: exploración requerida, exploración del subsuelo para la fase de ingeniería conceptual. Entonces aquí usted, esto es un documento que preparó usted, ¿ok? Y yo se los estoy dando, tienen que familiarizarse con él, entenderlo bien, empaparse bien de qué es lo que ustedes están pidiendo y por qué lo están pidiendo y para qué. ¿Ok? Ustedes están pidiendo que se haga un estudio de suelos para el proyecto Nueva Planta de Mezclados a construirse por la empresa que tiene estos componentes y que usted está pidiendo una información para la ingeniería conceptual. O sea que usted está en las primeras etapas del proyecto. Todas esas cosas que usted tiene son, digamos, lo que la empresa desea hacer y dónde lo desea colocar. Lo único que es real allí es que se compró ese terreno y ese terreno tiene esas características, tiene esa topografía, etcétera. Y los suelos tienen, entonces, vamos a poner el otro estudio, cuando llegan y un contratista que fue encargado y se le está pagando para que hiciera el estudio de suelos, de repente le presenta un proyecto, un informe, que tiene la investigación del sitio, después tiene parámetros de diseño, metodologías de diseño, recomendaciones de la cimentación, y ahí va para adelante con todo un montón de cosas. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿quién ordenó que se hiciera ese cambio? ¿Fue usted o fue alguien que a sus espaldas, alguien de la directiva o alguna decisión que se tomó y usted estaba de vacaciones y no le informaron? Resulta que la empresa viene con este estudio en donde tiene un montón de cosas, hicieron una cantidad de perforaciones, fueron 14 y aquí hay un estimado con base seguramente en algún edificio similar de cuáles eran las cargas por fundación para un silo o un edificio de esas características, etcétera. Y entonces empiezan a darle cálculos de ingeniería. Ahí hay 14 perforaciones
del 1 al 14, y después hay calicatas, esos son, las llaman en este caso, este, bueno, tienen un nombre por ahí que no me acuerdo cuál es, porque no es el término común que se usa generalmente para eso. Y entonces viene después una descripción de todo lo que es el suelo, las características, cómo lo clasifican, etcétera. Aquí yo no les pido que ustedes se metan en detalle en la evaluación del tipo de suelo, ni mucho menos. Yo lo que quiero es que conceptualmente ustedes tengan su esquema mental de cuál es la información que me están dando de acuerdo con la etapa de ingeniería que yo estoy pidiendo, y si eso contrasta con lo que es el desarrollo de una ingeniería convencional, para poder hacer un desarrollo tipo fast track, en donde se va generando el diseño y se va haciendo de una vez la construcción. Eso sería una de las potenciales variaciones del proceso normal, o este otro que yo les comenté, que es el front-end loading, en donde es algo parecido al de Fast Track, donde la empresa quiere ganar valor a medida que se va generando el diseño, y esa ganancia de valor es construyendo parte de lo que ya se está diseñando. Tiene una parte combinada con el Fast Track en cierta forma. Y entonces hay algunos ensayos de resistencia al corte, pero el detalle importante está aquí, yo se los voy a adelantar. Dice en algún momento en el informe que la resistencia al corte, esa que están reportando acá, fue obtenida con un penetrómetro de bolsillo. No se hicieron ensayos de laboratorio con eso. En el laboratorio se hicieron humedades, se hicieron pesos unitarios, y los pesos unitarios se hicieron con muestras alteradas, muestras provenientes de un ensayo SPT. Estas humedades de equilibrio son para pruebas de expansión, cuánto fue lo que se expandía el suelo, porque con eso ellos establecieron que había algunos suelos que eran expansivos. Aquí están los pesos unitarios de algunas muestras, no de todas, de provenientes de, o sea, por ejemplo, de la perforación 14 se hicieron 5 muestras a una profundidad. De la 11 se hicieron muchos más, etcétera, ¿no? Ahí van viendo ustedes la cantidad y la calidad de la información. Eso es lo que yo quiero que se analice. No que si el valor está bien, que si el valor está mal, que si eso no debe estar ahí, porque eso no es materia para un gerente que está velando por la toma de decisiones que quiera la empresa. Ese es otro detalle. Lo que estamos tratando de ver aquí es si es la información adecuada, y si yo entonces puedo salir a construir como de repente pretenden los que hicieron el informe, de que esto sirva como una ingeniería de detalles ya, con base en la calidad de la información que se tiene. Entonces utilizan un montón de correlaciones tomadas del libro, el Bureau japonés de la vialidad. Eso es otra cosa, que aquí le meten una cantidad de cálculos importantísimos para el diseño de los pavimentos, más que de las fundaciones hasta cierto punto, ¿no? Aunque para las fundaciones también hacen algo, pero eso es lo que yo quiero que se comente, pues. ¿Ok? ¿Me siguen? Interesante, profe. Y eso es algo que ustedes se van a conseguir en su vida, en su desempeño profesional, en su trabajo profesional. Tengo que hacer un trabajo, aunque sea de una casita, o que sea de un edificio, un centro comercial, una planta eléctrica, lo que sea, en su justa medida,
pero los conceptos que vamos a discutir aquí son aplicables para cualquiera de esas situaciones. Y eso que vimos ahí, que la información debe estar acorde con la ingeniería que yo estoy realizando, también, porque no puedo poner al dueño a gastar plata cuando no conviene que gaste plata, a menos que eso sea estrictamente necesario. A ver, Angelimar. Profe, ¿qué tan extensos hay que ser? Porque por lo menos ese tipo de informes así, yo en la oficina los hago muy, muy concretos, pero no sé qué tanto quiere que nos extendamos. Mira, yo lo que quiero es que sean claros y concisos, así como usted misma lo ha dicho. Esto no es que vamos a escribir un libro, ni que vamos a escribir un artículo donde tengo que, ni una memoria descriptiva este, con, con su excesivo nivel de detalles para un revisor. No. Aquí usted es un gerente, usted es un alto gerente de la empresa que está en contacto con los directores y los directores le piden que para ellos poder tomar sus decisiones, usted los asesore y les diga qué es lo que está pasando con la información que se está generando. Y entonces usted tiene que leer y sintetizar. O sea, ¿cómo es que dice el refrán? Menos es más, algo así. En la medida que usted sea bien claro, bien conciso y presente argumentos sólidos basados en estas cosas que yo les estoy pidiendo que analicen, 3, 4 líneas por cada uno, me conviene, me parece suficiente, siempre y cuando puedan justificar. Pero no es necesario, bueno, que si la arcilla es roja, que si no era verde, que si era azul, que entonces no vamos a poder hacer, no. Yo lo que quiero que me digan es, estoy en ingeniería conceptual y este señor me está mandando a diseñar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sirve o no? ¿Quién mandó a hacer eso? ¿A quién le tengo que reclamar? ¿Por qué lo hicieron y no me participaron si es que lo hicieron? Porque ahí también tenemos que partir de un supuesto, ¿no? Es la información que usted tiene sobre el resultado que le están dando, o que a lo mejor fue decisión propia de la costumbre que hay en el sitio en donde se está contratando esto, de que el que hace el estudio de suelo le suelte todo ese montón de información que realmente es ingeniería, pero con unos datos que, bueno, hay que ver si son los datos con los que se debe hacer la ingeniería a ese nivel o no. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. A ver, Luis. Profe, entonces con este estudio de suelo que ya tenemos, nosotros vamos a tomar de ahí, o vamos a ver, ¿no? Si la información que se está suministrando está suficientemente completa para realizar la obra que se propone. Ya. Y se va a hacer un edificio comercial. Entonces me dan este estudio de suelo. ¿Esta información es factible para construir, digamos, la presa o el edificio comercial? Es algo así, ¿no? Más o menos lo que Claro, estoy entendiendo. sí, porque, por Ok, ejemplo, ok. para ser un poquito más precisos y orientarlos, vamos a ver la resistencia al corte que están reportando allí. Esa resistencia al corte no viene ni de ensayos triaxiales, ni de ensayos de corte para la arena, de corte directo, ni mucho menos, a distintas densidades relativas. Viene de un penetrómetro de bolsillo. Un penetrómetro de bolsillo da un estimado, pero lo estás tomando en una muestra que es alterada. Entonces, ¿sirve eso para hacer una ingeniería de detalle? Eso es lo que yo quiero que ustedes contesten, ese tipo de argumentación. Y eso va en 4 líneas. Angelimar. Profe, también es importante que sea concreto, porque si no la gente no lo lee. Ya eso está comprobado. O sea, si se le entrega un informe de 10 páginas, mentira, no lo lee. Entonces, si uno es concreto con la idea que tiene, uno está como más seguro de que sí lo puedan leer. Claro, es efectivamente. Yo soy uno de que no, no lo voy a leer porque no voy a leer informe de 20 páginas de los 12 que están en el curso. Entonces tiene que ser sección 1, tipo de información, es tipo tal, tal y tal. Ese tipo de información es adecuada para un proyecto tal, tal y tal. O sea, 3, 4 líneas contestando cada punto de lo que estoy diciendo allí con un argumento sólido y basado en la información que está en el informe y en el tipo de ingeniería
que creemos que debe ser, cuál es la calidad de la información que debe ir en cada etapa de la ingeniería. ¿Está bien? ¿Y Chévere, para profe. qué fecha sería, profe? Dígame, ¿Para qué fecha sería? esto es para el final del curso, porque necesito que ustedes lo lean, se, Estamos fam- en semana 14, se son 16. familiaricen y entonces la semana que viene lo discutimos, conversamos sobre los aspectos que ustedes crean que son relevantes y que en algún punto necesitan alguna aclaratoria, etcétera, o para terminar de concretar sus ideas y lo entregan al final del curso. ¿Ok? Por eso, Chévere, profe. yo creo que entonces con esto yo doy por concluida esta sesión y les voy a enviar este material para que ustedes aprovechen el tiempo restante de esta noche, empezar a familiarizarse con ella y hay que dormir, ¿no? Hay que leer las cosas y dormir para que el proceso de fijación y de análisis, parece mentira, con el sueño mejora mucho el entendimiento y la fijación de las ideas y el análisis de lo que uno quiere hacer. A mí me vienen, personalmente, me vienen así muchas, muchas soluciones a problemas que estoy tratando durante el sueño y cuando despierto tengo una orientación, tengo que ver esto porque durmiendo, leyendo lo que uno necesita y pensar en ello y luego dormir, genera una cantidad de información valiosa para lo que uno está haciendo. ¿Algún otro detalle? Sí. No, yo también hago así, cuando tengo cosas que calcularlas, me quedo toda la noche en la oficina, me voy, duermo y lo razono y al día siguiente como que uno lo ve más claro y si hay detalles le viene a la mente o otras opciones. Es así, tal cual. Se prenden las chispas, como dicen. Te oxigena el cerebro un poquito. Sí, señor. Excelente, profe, ¿No hay más gracias. detalles? Entonces, porque al colgar aquí yo les voy a mandar esto por... Ya, una pregunta, ¿las consultas las hacemos por dónde? Las consultas las hacemos la próxima sesión por aquí, aquí mismo. Ok, ok. Recuerden que mi sistema es, si usted tiene una duda, usted la plantea cuando todos estemos aquí para que todos nos nutramos de la discusión que genera esa duda. Yo no voy a responder una duda particular, después viene otro y me puede hacer la misma pregunta o digamos que no aprovecho la oportunidad que pueda haber otro comentario que amplíe con relación a lo que estamos discutiendo, porque ustedes son profesionales, pero ustedes no son niñitos que están aprendiendo. Entonces siempre es valiosa cualquier información con la experiencia que ustedes tengan, complementada con la que yo les estoy aportando, etcétera, es muy valioso. Bien, Chévere, profe. Todo claro. perfectísimo. Entonces, si no hay más preguntas ni más nada, muy buenas noches. Buenas noches, profe.